Bienvenidos a todos a un episodio más de Insight Emotion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y es un placer nuevamente tener este encuentro contigo. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarte este tema y quiero hablarte acerca de algo que se llama BioKinet, que es básicamente la fusión de algo que se llama biodescodificación y con otra herramienta súper interesante y magnífica que se llama la kinesiología. Y bueno, la razón por la cual te quiero hablar de esto es que considero que aún hay mucha desinformación con respecto a estos dos temas. Sobre todo, yo considero que la biodescodificación todavía no llega a muchísimas personas en todo el mundo, y esta es una herramienta magnífica que de verdad puede llegar a cambiar la vida, no solamente tanto a nivel emocional, mental, sino también incluso en lo que le deriva en el cuerpo, al cuerpo físico, que serían las enfermedades. Y bueno, pues en episodios anteriores yo te había contado que justamente a eso me dedicaba, pues a la cuestión de trabajar con las emociones, en cómo afectan al cuerpo, cómo hablamos incluso del inconsciente, y que ese inconsciente también tiene un reflejo en nuestro cuerpo que se le llama inconsciente biológico, ¿no? Que decíamos que era el que se encarga de todas esas funciones que nosotros no comandamos de forma consciente, ¿no? Como el respirar, todo el sistema simpático parasimpático que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, pues esta gran herramienta de la biodescodificación aborda tres grandes áreas de nuestra vida. Número uno, la cronología de todos nosotros, es decir, todos los conflictos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida que nos generan estragos emocionales. También abarca una etapa que comprende de los 9 meses del embarazo y los 3 primeros años de vida. Son importantísimos porque todo lo que nuestra madre vive en ese momento, pues se nos generan programas o anclajes que después se desencadenan en alguna otra parte de nuestra vida. Y también este famoso transgeneracional, que es cuando nosotros logramos identificar todas esas memorias de nuestro árbol genealógico que no quedaron resueltas. A eso les vamos a llamar nudos del árbol genealógico. Es decir, esos eventos conflictivos que no tuvieron una solución aparente. Y todas estas tres áreas de las que te cuento, si logras identificar o logramos identificar esos eventos, se generaron o dejaron estragos porque no hubo los recursos apropiados en el momento adecuado, en la persona adecuada. De hecho, si nosotros pudiéramos resumir en un término muy sencillo a los que nos dedicamos a esto de la biodescodificación, no es otra cosa más que dar recursos donde no los había. Hay una gran premisa que normalmente siempre a mis alumnos se las comento y se las comparto, en donde realmente no existen los conflictos, existen experiencias que se vivieron sin recursos. Es decir, si tú hubieses tenido un evento, por ejemplo, llamado asalto, si tú hubieses tenido un tipo de recurso, por ejemplo, de seguridad, de valentía interna, es más, aun cuando tu pensamiento te dijera, híjole, pues a lo mejor es la última vez que cuento esto, o no lo lograré contar quizá, pero si tú internamente hubieses tenido este recurso completamente de seguridad, de decir, bueno, pues si hoy me toca, pues me tocará, y pues ¿qué hago, no? O decir, bueno, la voy a pasar, voy a dejar que suceda, voy a ponerme dócil ante esta situación, me apego a mi supervivencia, y entonces normalmente no resultaría en un tema tan doloroso o que se generara un impacto que después, hablando emocionalmente, desencadenaría una enfermedad, que por cierto ahorita vamos a hablar de eso, en cómo sucede este proceso. Entonces,
Si tú tienes este evento llamado asalto y tú no tienes recursos, o sea, la pasas mal, te asustas, la vives con una tristeza tremenda porque te despojaron de una cosa material, eso va a generar un anclaje en tu vida. Y de eso se trata, que en algún momento que nosotros necesitemos ese recurso, darlo para que no se desencadene ninguna otra consecuencia mayor. Quiero comentarte que en esto de la biodescodificación, uno de los grandes aportes y es de las bases o piedras angulares es toda la aportación e información que dejó como legado el Dr. Hammer, este médico alemán que hace un par de años pues pasó a mejor vida, falleció. Este señor deja un legado importantísimo porque gracias a lo que él descubre, derivado de un evento que tuvo en particular de la pérdida de un hijo, y que se le manifestó tanto a él como a su esposa un síntoma físico, él se puso a indagar, él trató de integrar esta conexión de lo emocional con toda la parte relacionado con los órganos, ¿no? Porque se le hacía muy raro, ¿no? Que dijera, ¿cómo es que tuve este evento tan doloroso y que tanto a mi mujer como a mí se nos haya manifestado una cuestión física? Entonces, él indagando, logró identificar en algo que se llaman los tags cerebrales, en estas placas radiográficas, que podía reconocer y de alguna forma mapeó en el cerebro determinadas áreas que comandaban determinados órganos, y entonces dio con algo que él le llamó asentó algo que él le llamó las leyes de la nueva medicina germánica, en donde una de esas leyes hablaba de que cuando había un impacto emocional, también estaba implicado alguna parte del cerebro y a su vez se podía expresar en algún órgano determinado que fuera comandado obviamente por esta parte del cerebro. Entonces él decía, la enfermedad de alguna forma tiene esta trilogía de impactos, o sea, hay una implicación a nivel de la psique, hay una implicación en el cerebro y una implicación en los órganos. Y bueno, justamente te quiero compartir el cómo es que a nivel general, cómo es que existen determinados órganos y determinados conflictos, y que gracias a que nosotros tenemos o manejamos, mejor dicho, toda esta información que nos legó Hammer, podemos identificar el cómo es que muy certeramente podemos reconocer que dependiendo la enfermedad o el órgano dañado, podemos quizá acertar en cuál relación tiene la parte emocional. Yo recuerdo que cuando la primera vez que tuve contacto con este tipo de información, me leí un libro que me encantó, que si no lo has leído te lo súper recomiendo, que es de la autora Louise Hay, que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y en ese libro pues habla de justamente toda su historia, de cómo ella vivió incluso cáncer, y también cómo es que identificó la relación de las emociones que había vivido de cosas muy dolorosas, y cuando logró resolverlas simplemente pues el cáncer desapareció. Y justamente a grandes rasgos nosotros vamos a vivir en nuestros órganos que están dedicados, o mejor dicho, enfocados o tienen una función biológica del comer, del respirar, del reproducirse. Todos estos órganos que tienen que ver con la supervivencia, como su nombre lo dice, van a estar implicados a cuando nosotros tenemos, un pensamiento y a su vez una emoción de que quizá no logre llegar a final de mes, o no voy a tener el alimento suficiente, real o simbólico. O sea, quiere decir que, acuérdense que en podcast pasados habíamos dicho que para el inconsciente real y simbólico es lo mismo. Entonces, bien pudiera yo tener un conflicto emocional simbólico, que a esto se le llama un conflicto de segundo orden, porque el conflicto de primer orden, normalmente los animales al sentirse amenazados pues tienen la posibilidad de reaccionar en huir o pelear.
Pero nosotros los seres humanos, nosotros podemos tener conflictos imaginarios o supuestos, ¿no? A lo mejor yo puedo tener mucho miedo de salir de mi casa porque a lo mejor hay el famoso COVID está allí al acecho y no vaya a ser que yo me vaya a enfermar, o yo puedo estar propicio a que me asalten, entonces no quiero salir y vivo con mucho miedo. Y pues nada de esto es cierto, es irreal hasta cierto punto. Y yo lo vivo como tal. Entonces, de todas maneras, mi cuerpo puede reaccionar teniendo estas situaciones imaginarias y puedo tener una enfermedad. Entonces, todos los órganos, para acabar pronto, que están relacionados con mi supervivencia, que como te repito, pues es el respirar, todo lo que tiene que ver con los procesos digestivos, el poder sobrevivir, y el poder reproducirse, tendría que ver con todos estos órganos, como por ejemplo nuestro esófago, el estómago, los intestinos, el hígado, la boca, ¿no? Porque pues por todos estos órganos prácticamente pues se da la supervivencia a nivel muy general. Y luego también tenemos conflictos de protección o de conflicto, se le llama a la integridad, y esto está relacionado con una capa, así le llamaba Hammer, una capa embrionaria que se llama el mesodermo antiguo, que esta capa embrionaria está de alguna forma relacionada con todos los órganos que protegen a otros órganos. Por ejemplo, vamos a tener conflictos de protección cuando hay un conflicto o una expresión en las meninges que protegen el cerebro, la pleura que protege los pulmones, el peritoneo que protegen los órganos de todo el abdomen. Todo lo que protege otros órganos, especialmente de esta capa embrionaria se desprende las mamas en las mujeres, van a tener que ver con conflictos de desprotección. Recuerdo alguna vez atendí a una persona que en algún momento tuvo un cáncer en las meninges, un meningioma, y ella decía que pues quería tratar, aunque ya no lo tenía, quería tratar el origen emocional. Como yo sabía de qué se trataba, entonces yo le dije, en algún momento tú no sentiste que cuando estabas pequeña o en tus edades tempranas, que alguien te haya atacado, te haya sentido atacada porque no te sentías lo suficientemente intelectual, o porque te haya atacado porque que eras una burra o que no eras inteligente? Entonces en ese momento, cuando yo dije más o menos estas palabras, ella se agarró llorando, y entonces dice, pues sí, esa es mi historia, eso tiene que ver con el cómo nos veía mi papá, y sobre todo a nosotros las mujeres, porque nos decía que nosotros pues no para qué estudiábamos si al final de cuentas nos íbamos a casar y no íbamos a tener pues un desarrollo profesional, ¿no? Entonces es bien interesante cuando una persona viene a consulta y te dice su síntoma, y tú ya sabes ese síntoma con qué órgano está relacionado y entiendes de qué capa embrionaria se desprende. Vas a parecer como brujo, ¿no? Porque vas a empezar a conocer tanto tu cuerpo que determinarás desde dónde viene ese conflicto. El otro tipo de conflicto es de desvalorización. A esa capa se le llama mesodermo nuevo, es decir, todos los órganos que se desprenden y se formaron cuando estábamos en el proceso de gestación, que derivaron de esta capa embrionaria, van a estar relacionadas con conflictos de desvalorización y tienen que ver principalmente con los huesos y todo el sistema osteoesquelético. También se desprenden los tejidos de los adipocitos, por ejemplo, todos los conflictos, por ejemplo, de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, como todos sabemos,
pues se genera en la médula y la médula es un hueso. Entonces, cuando tenemos este tipo de enfermedades en los huesos, estaríamos hablando de que siempre son conflictos de desvalorización. Y también lo que Hammer nos decía era que hay otra capa embrionaria que se le llama ectodermo, que está en función o relacionada con nuestro cerebro humano, que tiene que ver o se llama neocorteza. Y estos son los conflictos de relaciones o conflictos del territorio, y de hecho pues son de alguna forma los conflictos más elaborados, porque pues son nuestros conflictos humanos, que como bien decía, cuando son animales tienen ciertos conflictos de supervivencia, pero no tan complejos como nosotros los podemos tener, porque también tenemos esos conflictos que podrían ser imaginarios, como les comentaba. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente en todos estos protocolos de BioKinet, que es la fusión, como bien les decía, de biodescodificación con kinesiología, es dar recursos y encontrar el punto coyuntural en donde no existía una solución para estos conflictos. En algún momento, cuando me di cuenta que esto de la biodescodificación era magnífico, sin embargo, sí que había una limitante, ya que de alguna forma es mucho más certero un tratamiento o un protocolo con biodescodificación cuando tenemos un diagnóstico médico, porque gracias al diagnóstico podemos dar efectivamente con ese órgano determinado, que ese órgano tiene una función biológica, y entonces entenderíamos de qué capa embrionaria viene y qué parte del cerebro la comanda, y de esa forma poder identificarlo, el origen emocional o el conflicto de tipo supervivencia o desvalorización, o etcétera. Pero, pues bueno, sin esta herramienta del diagnóstico médico, pues se está un poco limitado. En algún momento conozco la kinesiología y me doy cuenta que a través de movimientos involuntarios, de alguna forma, que genera el cuerpo humano, genera algo que se le llama el concepto de AR, esto en inglés es Arm Reflex, que no es otra cosa más que el acortamiento, llámese de las manos o de los pies, o sea, de las extremidades, y que gracias a eso hay una especie de estrés que genera el acortamiento de la parte izquierda o derecha, y esto genera una respuesta. Entonces fue maravilloso cuando conocí la kinesiología, porque gracias a que uno le puede preguntar al cuerpo, tienes una infinidad de opciones para poder identificar lo que a primera vista o con la poca información que una persona tenga, poderla tratar. Me acuerdo que cuando conocí esta herramienta era magnífico, que hablando de cuando estudias el árbol genealógico, muchas veces desde las herramientas que tenemos en biodescodificación, pues podíamos, a través de las fechas de nacimiento, a través de los nombres, a través de los rasgos fisionómicos, podernos dar cuenta cuando alguien guardaba fidelidades. Pero cuando no teníamos, por ejemplo, esa información, pues era imposible o no tan fácil acceder a saber con quién tenía una fidelidad. Y gracias a la kinesiología, pues agarras las manitas de la persona y empiezas a preguntar a través de un protocolo específico el saber si esta persona está relacionada o tiene una fidelidad con alguien. Te quiero compartir un testimonio con respecto a esto, porque gracias a la kinesiología yo logré identificar y confirmar algo que en otras terapias ya se había hecho presente, y era que yo no era el único, el primer hijo, el primogénito. Yo por mucho tiempo llegué a pensar que era el hijo número 1. En alguna terapia yo me di cuenta que mi madre había tenido un hijo que se le llama gemelo evanescente, o básicamente que se reabsorbió, pero yo aún así seguía pensando
que yo era el hijo número 1 y ese que se reabsorbió pues había sido el hijo número 2. Y fue hasta que conocí la kinesiología y gracias a esta autogestión, ¿no? A través del cuerpo, me di cuenta de esto y me hizo un clic muy, muy grande. Porque déjame te comparto que todos los hijos número 1, 4, 7 y 10, todos los hijos que nacen en esa posición tienen una posición que se le llama posición biológica de macho alfa. Independientemente de si tú eres mujer, si tú eres la hija número 1, 4, 7 y 10, pues entonces vas a tener pues todas estas características que quizá un macho alfa pueda tener, ¿no? A lo mejor vas a ser una mujer protectora, vas a siempre querer ver por el clan, vas a querer abrir brecha, ¿no? Entonces, seas hombre o mujer, vas a tener este tipo de comportamientos de macho alfa. Si eres un hijo número 2, un hijo 5, un hijo 8 o un hijo 11, entonces vas a tener la posición biológica de una hembra. O sea, como pues obviamente a nivel conceptual tendría que ver biológico, tendría que ver con la receptividad, tendría que ver con la creatividad, ¿no? Y luego un hijo número 3, biológicamente hablando, un hijo 3, un hijo 6, 9 y 12, y así sucesivamente, poniendo todo el hijo que le sigue, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería también dado caso que tengan un hijo quinceavo, ¿no? Serían la posición del macho beta. ¿Por qué? Porque la naturaleza en su sabiduría tan grande, pues lógicamente necesita un macho alfa que abra brecha. Obviamente la biología necesita una hembra porque pues si no la especie no podría expresarse. Y dentro de esos dos, pues el que más posibilidades tiene de perder la vida es el macho alfa, porque anda en la casa, anda afuera, ¿no? Y entonces hace un reservorio que se llama el macho beta, que por si alguna razón se muere alguno de los alfas, pues él toma la posición del macho alfa. Entonces me hizo una gran toma de conciencia y me cayó un 20 de cómo yo, la verdad, de alguna forma, al yo pensar que yo era el hijo número 1, de siempre querer abrir brecha, de tener la tendencia de cargar a los demás, pues al no saber que había otro hijo que se había perdido, pues yo me quería comportar de tal forma, y cuando logro identificar con kinesiología que en realidad era el hijo número 2 que ocupaba la posición de hembra, o sea, una persona creativa, yo dije, wow, o sea, ahora logro entender cómo es que no estaba ocupando o queriendo ocupar un lugar que no me correspondía. De hecho, en cuanto supe esto a nivel terapéutico, una de las cosas que se recomienda es ponerle nombre a ese bebé que se perdió y darle como la honra y el lugar, ¿no? Si alguna vez has escuchado hablar de las constelaciones familiares, en esa metodología es muy importante esto, porque si no de alguna forma se irrespeta el lugar de alguien, ¿no? Y cuando se irrespeta el lugar en el sistema de la familia, pues se va a querer ventilar por donde menos uno se lo espere, ¿no? Entonces, me acuerdo que en este caso yo le pedí a mi madre que le pusiera un nombre, y cuando yo tuve el nombre de ese bebé, pues lo que hice fue honrarle y decirle: tú eres mi hermano número 1, te honro y te respeto, me acepto como hijo número 2. Y gracias a la kinesiología pude identificar pues mi posición. Ahora, no solamente esto, porque yo carecía de mucha información de mi árbol genealógico, y gracias también a esto, al poder preguntarle a mi cuerpo, pude identificar también otras memorias que pude trabajar con actos de psicomagia, que por cierto, muchas personas me han estado pidiendo en redes sociales que hable más acerca de estos actos de psicomagia o psicorrituales.
y con mucho gusto en otros podcasts futuros vamos a hablar de este tema. Y bueno, pues eso es básicamente lo que te quería compartir en este podcast, de qué es la biodescodificación, un poquito más en concreto, de por qué es importante desde mi propuesta de fusionar la kinesiología con la bio, porque nos va a ampliar el campo de acción para cuando acompañamos a alguien o para cuando nosotros en nuestra vida queremos resolver mucha información que está velada o que está en el inconsciente bien profundamente. Así que te invito a seguirme en redes. Normalmente me vas a encontrar si tú pones en Twitter, en Instagram, en Facebook, Miguel Ángel Insight. Y próximamente también ahí estaremos trabajando en otra red social que se llama LinkedIn. Y bueno, pues estaremos subiendo más información que seguramente te va a ir aportando más herramientas para trabajar con la parte emocional. Pues por esta ocasión me despido, espero haya sido de tu agrado todo lo que te compartí y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias y buen día.